Esta noche vamos a tener un pequeño estudio, no tenemos mucho tiempo. El Señor Jesús en una ocasión, sentado en el monte de las Olivas, era un lugar donde el Señor le gustaba recorrer muy a menudo. Inclusive uno de los sermones más importantes, que lo podemos encontrar en Mateo 24, acerca de las señales de la venida de Cristo, fueron dichos por nuestro Señor Jesucristo desde este monte, el monte de las Olivas. Y en cierta ocasión él estaba sentado, era como un lunes en la noche así, y estaba oscureciendo el sol, estaba bajando el sol. Y él estaba sentado ahí con sus discípulos, tranquilamente, como él acostumbraba a hacer. Y él estaba mirando así, mientras observaba a sus discípulos, y veía una casa con mucha luz adentro y mucha gente alrededor. Estaba sucediendo una boda. Entonces el Señor Jesús, mirando esto, él pensó en su iglesia del tiempo del fin. Acababa de hablar de las señales que habían de suceder antes de su venida, en el Mateo 24. Y después de eso, en Mateo 25, él comienza a hablar de cuál iba a ser la experiencia del pueblo de Dios, de su iglesia, en el tiempo antes de su venida. Entonces él, mirando esta boda, él comenzó a hablar las siguientes palabras. Si ustedes van al libro de Mateo, capítulo 25, él comenzó a comparar el reino de Dios o su iglesia con esta parábola. Capítulo 25, versículos del 1 en adelante. Dijo Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes son las damas que caminan en la recepción nupcial, o sea, de una boda. Cuando el esposo en ese tiempo se iba a casar, él caminaba de su casa a la casa de la novia. Se la pedía a los padres y caminaba con ella hasta su casa otra vez. Y detrás le seguían 10 vírgenes, o la muchedumbre le seguía, perdón. Y a la llegada de su casa, a la casa del esposo, afuera estaban esperando 10 vírgenes que se unían a la recepción, al camino de la boda. ¿Comprenden? Entonces, Jesús, mientras estaba mirando esto, comenzó a decir esta parábola. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. Dicho sea de paso, estas 10 vírgenes o jóvenes o damas que iban a ir a la boda, que iban a acompañar al esposo a la boda, venían con lámparas encendidas. ¿Ok? Entonces sigue diciendo el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, lo que las hace diferente a ellas. A unas se le llama prudentes o inteligentes, ¿verdad? O sabias. Mientras que las insensatas se le llaman como que no usaron su inteligencia o no obraron de acuerdo a lo que tenían que hacer. Porque se le llama insensatas, porque no tomaron para sus lámparas, ¿qué? Aceite. No tomaron para sus lámparas aceite. Pero es un aceite extra, porque todas las lámparas estaban encendidas. Lo que hizo la diferencia aquí fue que 5 de ellas tomaron aceite extra. Aparte del que tenían en sus lámparas para encender la luz, también tomaron aceite aparte, por si acaso la boda iba a durar mucho tiempo. Porque el que no tenía sus lámparas encendidas, no se le permitía entrar a las bodas. Entonces, esto fue lo que hizo la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Que un grupo tomó aceite aparte del que tenía, mientras que las otras no. Solamente dijeron: yo voy a traer el que coge la lámpara solamente. ¿Ok? Vamos a seguir. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Están viendo? Tomaron aceite aparte del que traía sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Las 10 se durmieron. Cabecearon. ¿Por qué se durmieron?
estaba durando mucho el esposo. Ellos estaban al lado o cerca de la casa del esposo, esperando que llegara el esposo con la novia. Y como el esposo tardó mucho para llegar, ellas se cabecearon, se acomodaron y se durmieron. ¿Ok? Entonces dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se acercaba el esposo con la novia y la muchedumbre que venía atrás. Y estas vírgenes estaban supuestos a acompañar al esposo y a la novia y a la muchedumbre adentro a la recepción de las bodas. Pero lamentablemente se durmieron todas. ¿Por qué dijimos que se durmieron? Porque tardó el esposo. ¿Ok? Y de repente se oyó un grito a medianoche. ¡Hey, salid, despiértense, salid a recibir el esposo que ya viene con la novia! Y el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Todas. Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, o sea, las que no trajeron suficiente aceite, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Está viendo, se le estaba acabando el aceite de las lámparas de las insensatas. Mas las prudentes, o sea, las sabias, respondieron y le dijeron a ellas, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Qué inteligentes son ellas, ¿eh? Ella dice, oye, para que no nos falte a nosotros, porque ustedes no van mejor y salen por ahí y compran su propio aceite. Porque si les damos de la de nosotras se nos va a acabar. Y el que no tenía su lámpara encendida no podía entrar, ¿dónde? En la recepción de las bodas. Mientras ustedes van leyendo esto y vamos explicando esto, recuerden que esta es una aplicación de la iglesia de Dios ahora mismo, mis hermanos. La condición de la iglesia ahora. ¿Ok? Vamos a seguir. El versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? ¿Quién vino? El novio. El esposo. Y las que estaban preparadas, o sea, ¿quiénes? Las prudentes, entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Y cerraron la puerta. Y dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, el esposo, respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste eso, ¿eh? No os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora miren esto, mis hermanos. Aquí está hablando de 10 vírgenes, que dice la sierva del Señor, dicho sea de paso, en la página 336 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Miren lo que ella dice. Mientras Cristo estaba sentado, miraba el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. ¿Y qué iglesia es esa, mis hermanos? Nosotros hoy es día. Esta es la experiencia de la iglesia. Ahora miren esto. Todas las parábolas que Jesús decía siempre hablaba de dos grupos. El trigo y la cizaña. Las cizañas son los hijos de Satanás, mientras que el trigo son los hijos de Dios. En Mateo 25 habla de un grupo de la derecha y un grupo de la izquierda. Uno que se pierde y otro que se va a salvar. Sin embargo, aquí habla de un grupo que todos son cristianos. Todos profesan la verdad, son vírgenes. Y le digo por qué son vírgenes. Porque todos profesan una fe pura. Todos creen en el segundo advenimiento de Jesucristo. Y miren, solamente aquí tenemos como 20 personas más o menos, ni 20. Y si yo le pregunto a todos ustedes, levanten sus manos, ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuántos creen sinceramente? ¿Cuántos creen que el sábado es el día de reposo? Si yo le pregunto a ustedes todas las doctrinas de la Biblia, todos me van a contestar que sí. Sin embargo, aún en este grupito que hay aquí, mis hermanos, hay un grupo de vírgenes fatuas y prudentes. Todos están
estamos representados, todas están representadas por la iglesia. ¿Están viendo la diferencia? Aquí no hay nadie que podemos decir, mira, se va a perder. Mira que es el hijo de Satanás. Porque si estamos aquí un miércoles es porque estamos buscando de Dios y queremos salvarnos, ¿verdad que sí? Entonces, en cierta forma, todos somos sinceros. Estamos buscando de Dios. Sin embargo, aún de aquellos que son sinceros y pertenecen al pueblo de Dios, hay un grupo que tiene algo que le falta. Y Jesús le llama insensatos. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. ¿Ok? Y las 10 vírgenes tenían ¿qué? Lámparas. ¿Qué significan las lámparas, hermana Chela? ¿Ah? Diga que usted sabe, yo sé que usted sabe. Las lámparas significa que Cristo. no, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si ustedes van al Salmo 119, 105, ¿qué dice hermano Roberto? Y es tu palabra y lumbrera a mi camino. Las lámparas simbolizan la palabra de Dios. Quiere decir que las 10 vírgenes tenían conocimiento de la palabra de Dios. ¿Están viendo la diferencia? O sea, no podemos decir que son gente del mundo que no tienen conocimiento. Todas tenían lámparas que simbolizan la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces las 10 están ahí con sus lámparas. Y en ese momento tienen todas aceite, porque todas las lámparas están encendidas. Ahora llega un momento que el esposo tarda su venida. ¿Quién representa el esposo? ¿Quién es el esposo, hermano? Cristo Jesús. Lamentablemente hay una tardanza. Jesús dura mucho para venir. ¿Y cuántos creen que Jesús está tardando mucho? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí, mi hermana Chela? ¿Verdad que está tardando mucho? Miren, si ustedes van al capítulo, el último versículo del Apocalipsis, miren lo que dijo Jesús, capítulo 22, versículo 20. Miren las últimas palabras de la palabra de Dios, hermano Tito. Miren esto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, dice, ¿y quién es que da testimonio de las cosas del Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Todas las cosas que fueron escritas en el Apocalipsis fueron dichas a Juan a través de un ángel, a través de Jesús. Jesús daba testimonio de estas cosas. Y Jesús mismo dijo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo ¿en qué? En breve, o sea, vengo pronto. ¿Y ustedes saben cuántos años hace de eso? ¿Cuántos años hace de eso que se escribió el libro del Apocalipsis? ¿Ustedes saben qué año se escribió el libro del Apocalipsis? En el año 96. Y estamos en el 2009, hace casi 2000 años que Jesús dijo estas palabras. Entonces se está tardando Jesús, ¿verdad que sí? Y lamentablemente, mis hermanos, muchos se han apartado de la fe, muchos se han cansado de esperar y se han dormido. Especialmente ahora en el tiempo que estamos viviendo, especialmente ahora cuando todas las señales de la venida de Cristo Jesús se están cumpliendo a nuestros ojos. Déjenme decirle algo. La diferencia entre las personas que vivieron en el año 100, en el 200, en el 300, es más, del año 1755, es que las señales de la venida de Cristo no se habían cumplido como ya las vemos hoy. Las 4 señales que daba inicio al tiempo del fin ya se cumplieron. Y muchos de nosotros que hemos estudiado estas cosas sabemos que el tiempo del fin comenzó en 1755 con el gran terremoto de Lisboa. 19 de mayo de 1780, el oscurecimiento del sol. Y esa misma noche salió la luna roja como sangre. Y el 13 de noviembre de 1833, la caída de las estrellas. Todas estas 4 señales fueron predichas por Jesús en los 4 evangelios y también fueron predichas por los profetas en el Antiguo Testamento, que eran señales del tiempo del fin. Fueron 3 que tú dijiste, falta 4. El gran terremoto de Lisboa de 1755. Oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. La luna roja como sangre ese mismo día. Y la caída de las estrellas, 13 de noviembre de 1833. 4 señales que dieron comienzo al tiempo del fin. Y eso no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero estamos viviendo en el tiempo del fin desde hace mucho. Quiere decir que la tardanza es cierta. ¿Me entiendes? Está escrito aquí. Jesús mismo sabía que iba a haber una tardanza. Lamentablemente, ¿qué está sucediendo? Las 10 vírgenes que es representada por la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? Se durmió. Se durmieron. ¿Cuántas de ellas? Todas.
Todas, la iglesia entera está durmiendo. ¿Quién lo dice? ¿Yo o lo dice la palabra de Dios? Jesús lo dice. Él dice que las 10 vírgenes, miren el capítulo 25 y versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué triste. La iglesia entera se durmió. Sin embargo, hay alguien que se despertó. Porque dice ahí el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mis hermanos, yo le pido a Dios en el nombre de Jesús. Yo estoy madrugando todas las mañanas clamando a Dios. Yo quiero formar parte de ese grupo que va a despertar a la iglesia. Yo quiero formar parte de ese pequeño grupo, de esa parte de gente que se va a levantar dentro de la iglesia y va a decirle a los demás que se despierten. Porque va a haber alguien que va a despertar. Dice ahí que se oyó ¿qué? Un grito a medianoche, un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirla. Quiera Dios que nosotros formemos parte de ese pequeño grupo también, que se habla a través de la palabra de Dios. Pero miren lo que sucedió. Entonces, el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Si se levantaron y arreglaron sus lámparas, era porque todas estaban durmiendo. Pero ¿qué sucedió aquí, mis hermanos? De esas lámparas, rápidamente trataron de encenderlas, pero 5 de ellas no tenían ¿qué? Aceite. ¿Qué simboliza el aceite en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué era lo que le faltaba entonces? El Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros podemos todos tener un conocimiento de la palabra de Dios, conocer la Biblia de tapa a tapa y sin embargo perdernos. Porque ¿qué sucedió con las insensatas? ¿Qué le dijo el esposo que simboliza a Cristo? Le dijo ¿qué? Que no las conocía. No os conozco. Y afuera fue el lloro y el crujir de dientes. Un mero conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente, mis hermanos. Hace falta el Espíritu Santo. ¿Están viendo la diferencia entonces? Miren lo que dice la sierva del Señor. Página 336 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Las 2 clases de personas que esperaban representan 2 clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. El mensaje adventista es un mensaje completo y sin defecto, mis hermanos. Miren, nosotros podemos pasar años estudiando toda la doctrina de la iglesia adventista y no vamos a encontrar un solo defecto. Por eso se le llama vírgenes a los que representan el pueblo de Dios. Las lámparas dijimos que ya representan la palabra de Dios y el aceite representa el Espíritu Santo. Ahora miren esto. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Y eso sucede hoy en día en la iglesia. Hoy en día usted por mirar por afuera a una persona no puede darse cuenta si en verdad está consagrado o no. ¿O sí? Hermana Chela, ¿usted cree que puede darse cuenta? No. Todos parecemos aquí consagrados. Todos parecemos que estamos esperando la venida del Señor. De vez en cuando puede que se le salga a un hermano una falta de paciencia o algo. Pero en general siempre se ve que todos están consagrados, ¿verdad que sí? Dice la sierva del Señor, tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo. ¿Está ella correcto en lo que está diciendo? ¿Sí o no? Y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y lo mismo sucedió en el tiempo de Noé, mis hermanos. En 120 años que él estaba predicando, ¿ustedes no creen que muchas personas vinieron y se acercaron a Noé y dijeron, sí, vamos a aceptar este mensaje, vamos a entrar al arca? Pero cuando pasaron 10 años, hasta lo ayudaron, ¿verdad, hermanitos? Me imagino que hasta le ayudaron a construir el arca y todo. Y yo creo que hasta trajeron sus pertenencias para que cuando esté el arca, entrar de una vez. Pero llegó un momento que tardó. ¿Y qué hicieron? Se apartaron. Y lamentablemente eso está sucediendo en nuestra iglesia. Es para que hoy en día esta iglesia esté llena, mis hermanos.
la frialdad, la tibieza, el sueño está sobrecogiendo a la mayoría de los miembros de nuestra iglesia. Sigue diciendo, interviene un tiempo de fe, la fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirla, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo, mis hermanos. Y eso va a ser lo triste. ¿Sabían ustedes que sin el Espíritu de Dios de nada nos sirve? Aún las obras buenas que hacemos sin el Espíritu Santo no tienen ningún valor. ¿Sabían ustedes eso? Hay personas malas ahí en el mundo que están haciendo muchos favores y hacen cosas. Mire, ¿cómo se llamaba este señor Ochoa en Colombia? Que vendía drogas. Él no ayudaba y alimentaba un barrio entero, hermano Jimmy. ¿Estaba ese hombre, sus obras motivadas por el Espíritu Santo? No. Muchas personas hacen cosas por ahí solamente ¿para qué? Para que vean que ellos son buenos, para dar a entender que son buenos, para satisfacerse a ellos mismos. No es porque son motivadas por el Espíritu Santo. Miren esto, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Oigan esto, ni siquiera conocer bien la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Le digo por qué, porque los frutos del Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Están en Gálatas 5, paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, humildad, mansedumbre, fe. Todas estas cosas son frutos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, los frutos no van a ser buenos. Entonces, aunque tengamos conocimiento de la palabra de Dios, si los frutos de nuestras vidas no están siendo impulsados por el Espíritu Santo, no tienen ningún valor, mis hermanos. Miren lo que ella sigue diciendo. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Oigan esto, uno puede tener conocimiento de la verdad, sin embargo, el carácter, nuestro carácter no va a ser transformado. Recuérdense lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando vino esa noche. De cierto te digo, el que no naciere de agua y de ¿qué? Y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí a través de su Santo Espíritu. Quiere decir que un mero conocimiento de la palabra de Dios, las vírgenes imprudentes tenían sus lámparas, sin embargo se quedaron afuera y se perdieron. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Oigan esto, mis hermanos. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hasta aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia entonces? Por razón, cuando usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, que es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Capítulo 1, versículo 13, Primera de Pedro. Miren lo que dice ahí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y quién hace eso, mis hermanos? ¿Quién abre nuestro entendimiento para nosotros aceptar la luz de la palabra de Dios? ¿Quién aclara el entendimiento? El Espíritu Santo. Las cosas espirituales, ¿cómo se entienden? Espiritualmente. Para el hombre carnal, las cosas espirituales son ¿qué? Locura. ¿Entienden? Tienen que entenderse espiritualmente. Sigue diciendo, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y miren lo que dice el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No es suficiente un conocimiento de la palabra de Dios. Tiene también que haber una reforma, un cambio dentro de nosotros. El que no naciere de agua y de espíritu, no entrará al reino de los cielos. Hermanos, quiera Dios que nosotros podamos entender esto. Lamentablemente ahora mismo no se puede determinar cuáles son las fatuas o las prudentes. ¿Cuántos de ustedes creen que se revela el verdadero carácter de una persona? ¿Cuándo? ¿Cuándo ustedes saben, cuándo una persona se puede dar cuenta verdaderamente cuando una persona es un verdadero cristiano? ¿Cuándo? En las pruebas, en el momento de crisis. ¿Cómo nosotros sabemos que los jóvenes hebreos de verdad tenían una relación estrecha con el Señor? ¿En qué momento? En el momento que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por no desobedecer a Dios, antes de desobedecer a Dios. En ese momento es que se sabrá quiénes son las prudentes y quiénes son las fatuas. Quiera Dios que nosotros oremos al Señor por su Santo Espíritu, que lo busquemos de madrugada, que estudiemos la palabra de Dios. La fe viene por el oír. No me la malinterpreten, mis hermanos, que el conocimiento de la palabra de Dios no tiene valor, porque en la forma Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a través de ellas obtendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El conocimiento de Dios es a través de la palabra de Dios, y no podemos ser salvos sin conocer a Dios, no podemos amarle sin conocerle. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero un mero conocimiento de la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no tiene ningún valor. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros podamos consagrarnos y que clamemos a Dios por ese gran don del Espíritu Santo. Recuerden lo que Jesús dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga en esta noche.